Yo soy Valeria Áñez y les voy a hablar sobre la termodinámica de la interfase electrizada. El tratamiento termodinámico de la interfase electrizada se va a realizar siguiendo el mismo procedimiento que ya empleó mi compañero en el punto 1.1.3 para analizar el efecto de la composición sobre la tensión superficial según el modelo de Gibbs. Se deberá ahora incluir un término extra para tener en cuenta la presencia de una cierta carga en el sistema y de un potencial eléctrico. La isoterma de absorción de Gibbs para sistemas multicomponentes en el caso de interfaces electrizadas queda como la primera ecuación que podemos ver en la lámina, donde sigma es la densidad de carga superficial de exceso. A partir de esta relación, trabajando en condiciones en que la caída de potencial de la interfase se mantenga constante, se recuperará con la isoterma de Gibbs. Por otra parte, trabajando con un electrodo sumergido en una disolución de composición constante en el que se puede variar el potencial aplicado, la ecuación anterior se simplifica a esta nueva ecuación llamada ecuación de Lippmann. A continuación, se puede observar la variación de la tensión superficial de la densidad de carga y la capacidad de una interfase electrizada en función del potencial de la interfase. Los puntos rojos corresponden con los valores experimentales y las líneas continuas con el modelo de Helmholtz. Nuestra interfase es capaz de acumular una separación de cargas que puede caracterizarse por la capacidad por unidad de área de un condensador equivalente a nuestra interfase, como lo establece la ecuación observada en la lámina. Por lo tanto, si se obtiene la curva electrocapilar de un sistema, su derivada proporciona la densidad de carga superficial y su segunda derivada la capacidad por unidad de área de la interfase. Para un electrodo de mercurio frente a uno de calomelanos sumergidos en una disolución de cloruro de cesio 1 molar a 25 grados Celsius, se obtienen los valores experimentales, es decir, los puntos rojos que se muestran en la figura anterior. Las gráficas muestran claramente que la curva electrocapilar es solo aproximadamente parabólica, por lo que su derivada no es exactamente una línea recta ni su segunda derivada una línea horizontal. Un punto particularmente interesante en estas curvas es el máximo electrocapilar. En el máximo, la primera derivada es nula, lo que indica que en ese punto se anula la densidad de carga superficial en ambos lados de la interfase. El tratamiento termodinámico permite, por lo tanto, extraer información útil a partir de los valores experimentales de las curvas electrocapilares, pero no permite en modo alguno predecir cómo deben ser estas curvas. Para ello se debería integrar la ecuación de Lippmann teniendo como resultado esta última ecuación, la cual es factible si se dispone de una función que proporciona la dependencia de la densidad de carga superficial con la caída de potencial, relación que solo es posible obtener a partir de los modelos microscópicos más o menos complejos. Estructura de la interfase electrizada. La descripción de la interfase entre un electrodo y una disolución puede ser muy laboriosa. A la complejidad propia de la superficie del electrodo se le tiene que añadir la presencia en la disolución de al menos 3 especies distintas, como el disolvente, los cationes y los aniones. Las moléculas de agua pueden estar libres o formando una esfera de solvatación alrededor de los iones o del electrodo. La orientación de estas moléculas de agua dependerá a su vez de la carga del ion o del electrodo. Si es positiva, las aguas se orientarán con el oxígeno hacia la carga y si es negativa con los hidrógenos. Respecto a los iones, además de distribuirse en función de la carga del electrodo, pueden sufrir procesos específicos de quimiabsorción, dependiendo de la naturaleza del electrodo. Todo ello da lugar a un sistema realmente complejo donde la consideración de las interacciones intermoleculares es decisiva para obtener una buena descripción. Las técnicas de simulación pueden ser empleadas para el estudio de estos sistemas. Sin embargo, muchas veces resulta conveniente disponer además de modelos simplificados que justifiquen el comportamiento macroscópico a un nivel de complejidad mucho menor. En este contexto se va a abordar el estudio de 3 métodos simplificados de la interfase electrizada. Modelo de Helmholtz-Perrin o de doble capa rígida. Este fue el primero de los modelos desarrollados donde supusieron que la interfase poseía una estructura rígida de tipo condensador plano. La doble capa en una interfase de metal disolución consiste, de acuerdo con este modelo, en un exceso o defecto de electrones en el metal y una cantidad equivalente de iones de carga opuesta a una distancia d que depende del radio iónico. Al lugar geométrico ocupado por los centros de los iones se les conoce como plano de Helmholtz. Este modelo presupone, por tanto, la existencia de dos capas rígidas, como se puede observar en la imagen. La dependencia de la tensión superficial con el potencial del electrodo se resume en la siguiente relación.
A partir de esta ecuación, que corresponde a una curva parabólica, se puede calcular la densidad de carga superficial y la capacidad de la interfase, derivando respecto al potencial 1 y 2 veces, respectivamente, dando como resultado las siguientes ecuaciones. Es decir, en este modelo la curva electrocapilar es una curva cuadrática, la densidad de carga varía linealmente con el potencial y la capacidad es constantemente dependiendo únicamente de la constante dieléctrica del disolvente y de la situación del plano de Helmholtz. Este último suele usarse como parámetro ajustable para reproducir lo más fielmente posible los valores experimentales. Luego tenemos el modelo de Gouy-Chapman o de doble capa difusa. En el modelo de doble capa rígida solo se consideran las fuerzas atractivas entre los iones de la disolución y las cargas del electrodo, originando una disposición rígida de las cargas. En este modelo se consideran también las fuerzas entre los iones de la disolución y la agitación térmica que tienden a romper el orden creado por la interacción con el electrodo. La disposición rígida de los iones en la disolución a una cierta distancia del electrodo se convierte ahora en una estructura difusa de tal forma que el exceso de carga iónica de la disolución no se encuentra localizada en la inmediata vecindad de la superficie del electrodo, sino que se distribuye gradualmente desde dicha superficie hasta el seno de la disolución. El modelo resultante se conoce también como de doble capa difusa y aparece representado en la imagen. Alrededor del electrodo cargado se distribuyen los iones de la disolución, predominando en las cercanías aquellos con carga opuesta. La dependencia de la tensión superficial con el potencial del electrodo se resume en la siguiente relación. El término XD depende de la concentración y naturaleza del electrolito, de la temperatura y de la constante dieléctrica del medio. Tiene dimensiones en longitud y, como se verá, puede interpretarse como el espesor efectivo de la capa iónica que se forma alrededor del electrodo. La siguiente tabla muestra cómo cambia este espesor con la concentración y carga del electrolito. Una vez conocida la función que da el potencial eléctrico, el modelo queda completamente determinado. Así se puede determinar la densidad de carga superficial y derivar la densidad de carga para obtener la capacidad superficial, como se puede observar. Por otro lado, se puede obtener otra ecuación para la capacidad superficial, en donde ahora depende del potencial aplicado en el modelo de doble capa difusa. La principal ventaja del modelo de Gouy-Chapman es que permite introducir la influencia de la concentración y naturaleza del electrolito en el tratamiento de la interfase a través de la fuerza iónica. El problema es que solo funciona razonablemente bien para disoluciones diluidas. En la siguiente tabla se comparan las capacidades superficiales experimentales y deducidas del modelo. Y por último, pero no menos importante, el modelo de Stern. Una posibilidad de mejora muy evidente es considerar que los iones solo pueden acercarse hasta una distancia d del electrodo, distancia que dependerá del tamaño iónico y las interacciones puestas en juego. A partir de esta distancia, los iones se repartirán de acuerdo a la ecuación de Poisson-Boltzmann. En definitiva, esta mejora consiste en combinar una doble capa rígida con una doble capa difusa, tal como se indica en la imagen. Este modelo, aun manteniendo muchas de las limitaciones del modelo de la doble capa difusa, permite a través del plano de Helmholtz considerar el tamaño iónico, ya que existe una distancia por debajo de la cual es imposible acercar los iones del electrodo. De esta manera, el apantallamiento de los iones al potencial del electrodo es menos efectivo que el modelo anteriormente visto, y por lo tanto se predicen capacidades menores en mejor acuerdo con los valores experimentales. Este modelo puede aún mejorarse considerando no un único plano de Helmholtz, sino uno para cada tipo de iones, cuya situación dependería del tamaño iónico y de las interacciones establecidas con la superficie. Muchas gracias.